Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres y a la hora que tú estés viendo este podcast, pues nosotros, sobre todo yo, muy contenta de compartir contigo este espacio. Ya sabes que no hace mucho que abrimos este espacio, este podcast, que le titulamos Resignificando tu vida. Y el sentido es que conectemos cada uno de nosotros con la vida maravillosa que en cada momento de nuestras vidas nos pone algo que cambia la vida, ¿cierto? Y yo no quise desaprovechar la oportunidad para poder compartir con amigos del alma, con tantos seres humanos que sus vidas han resignificado la vida también de otros muchos seres humanos. Y esto es importante saber, bueno, qué pasó en sus vidas, que están en el mundo, como tú seguramente también, todos los seres humanos estamos en el mundo cumpliendo esa misión, esa función, pero hay momentos especiales en la vida que nos dicen, wow, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué conecté con esto otro? ¿Qué tengo que hacer? Y hoy tengo el enorme gusto de estar con mi amigo del alma, mi hermano pues de toda la vida en realidad, porque muy jovencitos nos conocimos, nuestros caminos han sido caminos muy paralelos. El papá de este amigo, que además es nuestro maestro, nos decía, o a mí me decía, que Héctor y yo estábamos cortados con la misma madera. Así me decía, es que tú y Héctor están cortados con la misma madera. Así es que, bueno, quédate hasta el final, dale like, ¿no? Haznos saber tu punto de vista, tus comentarios. Y pues yo le quiero dar la bienvenida a Héctor Marchelli Esquivel, porque aparte de ser mi amigo, Héctor es un gran visionario y ha viajado por todo el mundo llevando sus visiones, su quehacer, y su vida ha sido también fantástica. Desde que Héctor nació, pues la vida lo pone en un contexto en donde él seguramente nos platicará cómo veía de niño todo lo que le sucedía. Y pues cuántas cosas marcaron tu vida, querido Héctor. Qué gusto que estás aquí y que podemos compartir este espacio. Bueno, muchas gracias, Lucy. Pues ante todo, por supuesto, esa alegría enorme compartida de coincidir una vez más en este mágico y maravilloso planeta, ¿no? Y fíjate, ahora, poquito antes de empezar, platicaba un poquito con nuestro querido camarógrafo, Alex. Sí. Y me estaba explicando un poquito la dinámica del podcast y me decía, bueno, un poquito los momentos más significativos de tu vida, los que han hecho un cambio en tu vida. Entonces yo dije, caramba, necesitamos unas 24 horas de podcast porque cada día hay momentos significativos impresionantes, cambios, transformaciones que cambian mi vida cada momento. Fíjate, por eso también comento muy seguido que si una canción pudiera representar lo que es mi vida, es esa que hizo famosísima Mercedes Sosa. Todo cambia. Si el mundo cambia, que yo cambie no es extraño. Sí. Entonces, encantada. Aquí una vez más, este momento de reencuentro otra vez es otro momento de cambios. Sí, Héctor. Y si tú pudieras compartirnos como un punto de partida que te conduce a, no sé, por ejemplo, yo he contado aquí que en mi época de juventud, que andaba yo de revolucionaria, ¿no? Uh-huh. Trabajando por la paz y la justicia social. Esas palabras de nuestro maestro José Manuel Estrada que me dijo, bueno, mija, la paz la vas a conseguir desde dentro de ti, uh-huh. porque no vas a poder transformar nada
si no lo has transformado en ti. Y más allá de la justicia social existe otro tipo de justicia. Y eso, Héctor, le dio un giro a mi comprensión, a mi quehacer. Y bueno, tú naces de un gran maestro, el maestro José Marcelli Noli, discípulo del maestro José Manuel Estrada, y seguramente representó un camino, ¿no? Bueno, es que hay muchas maneras de verlo, ¿no? No sé si tú lo ves así. Bueno, te lo puedo plantear, pues muchas veces que hablé con el maestro Estrada. Desde niño era mi abuelito. Era como, me daba coscorrones cuando me portaba mal, pellizcones. Pórtate bien, chamaco. Pero era un abuelo mágico, maravilloso, pero él tantas veces nos repetía, tú lo debes haber oído, que decía, ay, bueno, simplemente venimos a continuar. No es la primera vez que estamos haciendo esto. Sí. Entonces me queda claro hoy día que pues no es suerte haber nacido en cierto contexto o lo que he hecho, porque fíjate, una cosa que he sentido muchas veces, ahora ya no, pero muchas veces sentí que la vida era muy injusta. Fíjate lo contrario, que la vida era muy injusta, pero por lo contrario que la gente lo piensa. Porque a mí, donde yo ponía la mano, hacía proyectos y ayudaba a transformar procesos, etc. Y veía que personas con una preparación 100 veces mejor que la mía, por lo menos en el contexto académico, digamos, no lograban ni la 10ª parte de lo que yo hacía. Y sufriendo y quejándose, y yo pues volteaba para allá a hacer cosas, la vida me presentaba algo acá, y tenía capacidad de hacer cambios. Entonces decía, qué injusta es la vida. Pero al revés, no conmigo, sino con los demás. Pero ahora lo veo que es un concepto que lo comparto de esta manera. Si tú dedicas tu energía, tu vida, tu pensamiento al servicio de la vida te ayuda a que le sirvas. Es bien fácil la ecuación. Sin embargo, mucha gente, he oído que está de moda eso de decir, conéctate con la abundancia. Y se ponen así, para que les caiga el maná del cielo. No funciona así. Conectarte con la abundancia es ponerte a trabajar al servicio de la vida. Y entonces llegan elementos, situaciones, para que puedas hacer eso. Entonces, sí veo que el transcurso de mi vida ha sido estar respondiendo a lo que la vida me pone. Y por eso mencionaba lo de Alex, lo que me comentaba, porque son demasiadas. O sea, de niño que nací aquí, a los 7 años, a los 14, el septenario ha sido importante en mi vida. Y justamente ahora acabo de llegar a darle 10 vueltas al número 7. A nuestro 10º. Y nuevamente, cuando llegaba a pensar que 70 parecían muchos y que era casi, pues sí, llegar a cierto punto y de ahí que todo era de bajadita, la vida me empieza a proponer y a llenar de cosas nuevas, como si empezara otra vez de nuevo. Entonces, bueno, ya me quedó claro que la jubilación es cuando me despida de este planeta y mientras esté aquí, seguiré colaborando. Tú sabes, proyectos sociales, ambientales, de conciencia, los ashram, los cursos, los talleres. Simplemente compartir. Eso de vacaciones largas no es para pronto. No. Yo quiero resaltar 2 momentos que viví con Héctor muy cercanos y me gustaría que ustedes los conocieran. Uno de ellos es cuando Héctor nos invitó, también como SIX, a ir a Centroamérica, en época de la guerrilla. Y nos íbamos a comunidades que estaban pues aisladas a transmitir estas herramientas de el masaje, la herbolaria. Entonces es un momento que a mí me marcó la vida. Y Héctor estaba allí trabajando en estas comunidades.
Y otro momento es en la costa de Oaxaca, en Mazunte, Sí. porque pues él se está portando modesto, se está portando modesto, pero Héctor trabajó en Mazunte, ahorita nos dirá hace cuántos años, y transformó de alguna manera el giro de esta comunidad de pescadores y lo abrió a la comunidad internacional. O sea, él ha sido un visionario ambientalista que ha sabido sumar todos sus saberes y lo ha puesto al servicio de la humanidad en estas dos grandes áreas, el desarrollo social, el desarrollo turístico internacional, pero siempre con este enfoque de respeto a la naturaleza. No sé, se me vienen como dos de las cosas significativas para mí en las que trabajé también con Héctor, y pues me gustaría mucho que lo conocieran y nos contaras esas historias. Efectivamente, nos tocó. Era un momento muy crítico en Centroamérica. Todo Centroamérica estaba en guerra. Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, bombazos, muertes, etc. Pero ahí en Guatemala en particular fue muy interesante porque estábamos trabajando, si recuerdas, con pueblos de viudas. ¿Y por qué pueblos de viudas? ¿De dónde sale un pueblo de viudas? Pues llegaba el ejército y formaba todos los varones de más de 12 años para que se hicieran zanjas. Y ya que terminaban las zanjas, los formaban y los acribillaban enfrente de sus esposas, madres, hijas. Y después ponían a las mujeres a tapar esas fosas. Y después quemaban el pueblo. Y les decían, y mucho cuidado con esos guerrilleros que son muy malos. Con esas mujeres trabajábamos, Lucy. Y son las mujeres, tú recordarás, mis maestras increíbles. No recuerdo el nombre de esa jovencita que te trajiste, esa princesa maya, para capacitarla. Sí. Pero había vivido todo eso. Y son de las mujeres que he encontrado con más paz profunda, verdaderas maestras de la paz interna. Porque tocaron fondo, más fondo que eso, ver que matan a todos tus hombres, que te violan a tu hija, que te queman tu pueblo, y tenían una paz porque ellas decían, por los que quedan tenemos que seguir adelante. Entonces ya no había, ¿qué más les puede hacer daño a una mujer así? Tengo amigas, tenemos amigos, amigas que tienen 30, 40 años haciendo yoga y meditación y se ponen a chillar porque su mamá no los quería de chiquitos. O sea, y se quejan de eso en la vida. Por favor, ¿qué es lo que transforma a las personas? Nada garantiza nada. También mucha de esa gente se destruyó y mejor se suicidó, quién sabe qué, porque no pudieron soportar tanto dolor. Pero pudimos influir un poquito ahí en ayudarles a sanarse mutuamente, a rescatar sabidurías ancestrales de sanación, porque eso es lo que yo veía que tú hacías, pero también a sembrar orgánicamente, a comercializar sus productos, organizarse como cooperativa, tener un sistema de agua potable, un sistema de tratamiento, organización, redignificar sus vidas de una manera pragmática. Entonces, wow, sí. Lucy, ves lo que me haces recordar. Y bueno, Honduras, Nicaragua, cosas parecidas. Fueron momentos muy importantes que la vida nos puso ahí, y lo único que tiene uno, fíjate, eso es lo que pienso ahora, todo ser humano tiene esa capacidad, esas posibilidades de ayudar a transformar el mundo, de colaborar, pero se nos pasan porque estamos distraídos, no nos damos cuenta, o por miedo. El miedo es el factor más importante. Entonces, como yo he sido no sé cómo sería la palabra, Juan sin miedo, me vino a la palabra a la mente. No he tenido miedo de morirme ni nada, porque pues ya me he muerto, ¿no? Clínicamente, por decirlo así, y ya me di cuenta que no es tan feo el asunto. Entonces pude entrar a trabajar en esos lugares de una manera también con paz interior y aprendiendo de ellas.
Y luego Mazunte. Y estar ahí, ¿no, Héctor? Fíjate. Y darnos cuenta que dentro del dolor, mira, yo estoy con los ojos ahorita vidriados de recordar las experiencias y estas mujeres. Y cuando tú nos invitaste y estar ahí, darnos cuenta que cuando uno de corazón comparte lo que sabemos y eso puede significar una esperanza, nos damos cuenta que somos esta gran familia y que nos apoyamos unos a otros. Hicimos familia. En esos días ahí en Guatemala, en Nicaragua, estuvimos recorriendo Centroamérica y hacemos familia. Así es que, bueno, este es Héctor Marchelli, que en estos lugares donde efectivamente pues perdíamos el miedo. Sí, estábamos ahí alejados, aislados, ¿no? Así es. Pero pues con mucho gusto. Yo es algo que no olvido en la vida. No sé hace cuántos años fue, 40 años. 85, por ahí así. Fíjate, 40 años, ¿no? Así es. Pero, y esos son los momentos que, y si allí hubiésemos muerto, lo hubiésemos hecho gozosos y contentos. Haciendo porque algo. Estas mujeres también, cuánto nos enseñaron, ¿verdad? Increíble. Bueno, y Mazunte, que te corté la inspiración. No, pero es que todo está conectado. Después de haber estado trabajando muchos años en Centroamérica y también ahí empecé a trabajar en algunos lugares de Sudamérica, empezó el proyecto de Mazunte. ¿De dónde viene? En los años 80 con Georgita Ruiz, que es otra heroína del mundo y que sé que estuvo hace poco aquí contigo. Una visionaria extraordinaria, veía que las tortugas estaban a punto de extinguirse. Ella debe haber platicado de esa historia. Sí. Pero yo quiero platicar cómo yo la veo a ella haciendo esto. Entonces ella me invitó a colaborar con ese proyecto que se llamaba Operación Tortuga. Y 10 años con muchas organizaciones luchamos para lograr que el gobierno finalmente decretara la prohibición de matar a las tortugas marinas. En esos 10 años encontramos los nodos, los puntos más álgidos de la problemática de las tortugas. Y el principal de todos era Mazunte, porque ahí estaba el rastro de tortugas más grande del país. De hecho, en los años 60 no había pueblo, no había nada ahí. Yo tengo fotos aéreas de esa época. Era virgen todo eso, ¿no? No había así. Pusieron el rastro, un español ahí, y durante 30 años se fue creando un pueblito alrededor del rastro, pero no había pueblo antes. Así nació Mazunte como pueblo, ¿verdad? Y entonces cuando logramos en 1990... Estamos hablando de Oaxaca. Mazunte en la costa de Oaxaca. Claro, porque eso llega a todo el mundo. Sí. Entonces, y estamos en Oaxaca, capital. Bueno, pues ahí en esta costa que es mágica, maravillosa, al darnos cuenta que ganaron las tortugas, gracias a todo este esfuerzo de tantas gentes liderados fundamentalmente por Georgita Ruiz. Cuando logramos eso, un día Georgita se me acerca y me dice: oye Héctor, pero fíjate, ahí en Mazunte no había otro trabajo, la única fuente de ingresos eran las tortugas. Entonces, qué maravilla que ganamos por las tortugas, pero qué tristeza por la gente. Dice: vamos a hacer algo ahí, ¿tú qué sabes hacer eso? La parte de interactuar con la gente. Y fuimos también por intersección de Georgita, empezamos a armar el proyecto, empezamos a recibir algunos recursos y nos pusimos a trabajar. Fíjense, era una situación bien difícil. Llegamos ahí a ese pueblo en particular, aunque trabajamos en 40 comunidades de la región, pero ese era el punto nodal. Llegamos ahí a presentarnos con el pueblo, a decir: ¿en qué les podemos ayudar? ¿Y ustedes quiénes son? Somos ecologistas. Ustedes son los que nos quitaron nuestro trabajo. Ustedes son los que destruyeron nuestra cooperativa. Más bien nos querían linchar. Entonces, ese era el contexto, ¿verdad? Pero, nuevamente, como en Centroamérica,
pues abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras habilidades para ponerlas al servicio. Y 10 años le dediqué de mi vida centrada principalmente en esos proyectos, con todo un equipo de trabajo, donde también siempre tu participación ha sido valiosísima. Logramos no transformar el pueblo, sino cambiar la energía, porque eso es lo que uno puede hacer. ¿Cuál fue la estrategia? Era un rastro, o sea, nadie llegaba ahí porque apestaba horrible. Toda la sangre y vísceras iban a la playa, entonces estaba lleno de tiburones, no había caminos, no había agua potable, no había electricidad más que ahí, en un lugarcito ahí. Entonces, empezar a llevar gente visionaria, invitar otros locos y locas a que conocían el lugar, que era maravilloso, y empezaban a sentarse ahí para empezar a crear un sueño que yo tenía. A todo el que llegaba y yo les vendía un sueño, porque esa es una de mis funciones, vender sueños, ¿verdad? Vender cosas no me sale, termino regalando las cosas. La empresa más rentable la quiebro rápido, regalo las cosas, pero vender sueños se me da bien. Entonces a toda la gente le hablaba un pueblito hermoso, ecológico, con visión de yoga, de meditación. El mar, fantástico. El mar. Y entonces la gente, no había nada de eso, pero la gente, pues yo se los metí en su cabeza y lo veían y se empezaron a quedar. Esa gente que se empezó a quedar y la gente local que empezó a ver ese sueño también, ellos empezaron a transformar el lugar. Y en ese ínter me di cuenta, porque hicimos estudios ecológicos de toda la región, todo el municipio, Tonameca, encontré que era un lugar mágico extraordinario. Tonameca, Tonatiu Mecatl, el mecate del sol, el lugar donde se amarra el sol, el lugar donde se mide el sol. Era un observatorio astronómico. Encontramos vestigios arqueológicos en la Punta Cometa, que es la península más al sur de todo el continente y de México. Es un lugar magnético extraordinario y estaba abandonado. La gente no lo sabía. Solo por comentar un detalle, una vez fui a ver a los grandes viejos ahí de la región a preguntarles por qué se llamaba Tonameca. Yo ya había entendido. Y ellos me dicen, es que había una señora ahí que vendía tacos que se llamaba Toña, y como era muy sucia le decían la Meca. Entonces de ahí nació el nombre Toña la Meca, Tonameca. O sea, ve qué autodevaloración tan grande. Y ahora ya anuncian que es el lugar del sol y todo, ¿no? Ya rescataron ese. Pero yo encontré eso haciendo esas investigaciones. Entonces fue reactivar una zona que ya era sagrada en la antigüedad. Ahora tú vas en cualquier época a Mazunte y está llena de turistas de todo el mundo haciendo rituales, cantando, meditando, haciendo música. O sea, se reactivó un lugar mágico, sagrado de la antigüedad. Tiene sus problemas, como cualquier asentamiento humano, pero es la mejor versión de lo que podría haber sido. Y bueno, yo me siento feliz de haber puesto un granito de arena ahí. Sí, bueno, dale, coméntanos, dale like, ¿no? No te vayas, ya estamos a punto de concluir este podcast, pero mira, ahora Mazunte, que está en la costa de Oaxaca, sobre todo en época turística, está así. Empezamos con Héctor a hacer construcciones ecológicas. Así Él es un ecologista, ambientalista. También hicimos huertos, llevamos también los biodigestores. O sea, toda esta concepción de la vida integrada en la naturaleza. Mazunte es una playa nudista, de las pocas playas de México. Zipolite. Zipolite, sí. ¿no? Perdón, Zipolite, que está muy cerquita de Mazunte, porque esta visión de Héctor y este trabajo se extendió también no solo a Mazunte, sino a algunos otros 40 poblados, comunidades 40 comunidades, o sea, se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero y ahora es un punto de referencia. Y también aquí Héctor, con las mujeres de la comunidad, creó
la fábrica de cosméticos naturales de Mazunte, que tiene un renombre internacional. Así es que ese capítulo te faltó también. Bueno, muy brevemente diré, son esas cosas que decía al principio, de que la vida te propone cosas y tú las tomas y las aprovechas. Por un amigo común, no recuerdo si lo conociste, Antonio Vizcaíno, un fotógrafo de la naturaleza maravilloso, fue a uno de estos festivales que yo hacía y me dijo, yo tengo una amiga que le va a encantar lo que estás haciendo aquí. Y voy ahorita a Inglaterra y me la voy a traer. Eso fue en diciembre. En febrero llega con Anita Roddick, que fue, solo para dar una idea, la empresa de cosméticos más grande del mundo, Naturales Ecológicos Sostenibles. Fue la cuarta empresa que más divisas metió a Inglaterra durante el auge de su empresa. Y llegó a colaborar. Y de su visión, porque ella hacía cosméticos, nació esa fábrica, que es de las mujeres locales. No fue de cosméticos, no es de nadie. Ella simplemente nos dio el cómo hacerlo. Y bueno, me gustaría terminar, ya que nos queda poco tiempo, comentando un poquito el área donde estoy ahora impulsando gran parte de mi trabajo, este concepto de ashrams, un lugar donde convergen mis dos pasiones, la naturaleza y la conciencia. Entonces, en los ashrams que yo promuevo, apoyo o lo que sea, están integrados en la naturaleza, tratan de funcionar de la manera más ecológica. El del bosque en Huatusco, 100% permacultural, energía solar, reciclaje de agua, producción orgánica de hortalizas, bioconstrucción, todo 100%. En Perú, en Yucatán, en muchos lugares. Y ahora que estamos queriendo hacer una alianza con este ashram en Puerto Escondido también, muy cerquita de Mazunte justamente. Sí. Entonces son lugares donde podemos entender que yoga y ecología son sinónimos. Es lo mismo. Yo tengo muchos amigos ambientalistas que su vida interna es una catástrofe ecológica. Enfermos, neuróticos, angustiados. Y tengo amigos yogis que están acá con los ojos en blanco iluminados y el mundo cayéndose a pedazos alrededor. Entonces, para mí un ashram es donde logras hacer coincidir congruentemente las dos visiones, el trabajo adentro y el trabajo afuera. Este encuentro del microcosmos con el macrocosmos, y que cuando este puente se logra, hablamos de la expansión de la conciencia, del respeto a la vida, empezamos por la propia nuestra, y aquí cobra sentido todo esto, que si uno no empieza por uno, ¿cómo puedes transmitir hacia afuera algo que no has hecho tuyo, de raíz, de corazón? En donde nos damos cuenta que la meditación es el puente, ¿verdad? Es el puente de lo interno a lo externo, a este mundo fantástico. Y pues en este sueño, porque también soy una soñadora, Héctor. Me queda claro, clarísimo. Una soñadora, somos sagitarianos en esencia. Pues no son fantasías. Es la realidad que creo que intentamos inspirar y sembrar en este espacio cuántico en el que estamos todos conectados, diciendo, es posible lograr el estado de yoga, de unión, de encuentro, de conexión. Y ese respeto a la vida desde el ser más pequeñito, y cómo la vida florece, como dice Héctor, la abundancia va a depender de cómo pongamos las manos también, ¿no? Y hacer sueños y realidades, porque qué más abundante que la vida misma, la naturaleza, que me acuerdo mucho de nuestro maestro Estrada que decía, estar tristes es ofender a Dios, ¿te acuerdas? Sí, claro. Porque Dios se luce todos los días con un bello amanecer, con el canto de las aves, hoy veníamos en el camino y veíamos estos colores árboles, de la primavera. ¡Wow! Sí. Bueno,
Pues Héctor, muchísimas gracias. ¿Qué creen? Vino aquí como de pasadita y yo dije, no lo puedo desaprovechar. Gracias, Lucy. Me dice mi hija, vengo a visitarte y lo pones aquí a trabajar. Le digo, no, pues no es trabajo, es un compartir. Gracias, Héctor. Y Gracias, yo sé que nos da queridísima. para muchos otros podcasts. Encantado. Pero bueno, empezamos por el primero. Recuerda, dale like. Este podcast está en YouTube, en el canal del Six Oaxaca, y nos encantará recibir tus comentarios para ver si te está gustando esta experiencia. Y lo más importante es que tú también te preguntes, ¿qué resignifica mi vida? Y que te des cuenta que la vida de todo ser viviente tiene un sentido. No hay vidas menos ni vidas más. Cada uno estamos donde debemos de estar y encuentra tu significado. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Héctor.